Muy buenas, estás viendo Programación Fácil, continuamos con el curso de Python. Capítulo número 22 en el que vas a ver el uso de args y kwArgs. Vamos a dejar por al menos un capítulo el tema de MySQL y Python para enseñarte algo que debes conocer antes de afrontar los siguientes capítulos, ya que a partir de ahora empezaremos a utilizarlo. Lo primero es disculparme por si notáis la voz algo rara, ya que tengo un gripazo que no me aguanto. Pero como llevo bastantes días sin grabar nada del curso, he visto necesario ya hacer un capítulo para que tengáis algo de contenido. Así pues intentaré poner la voz lo mejor que pueda para no afectar a la calidad del curso. Empecemos con lo más fundamental en este capítulo, que son args y kwArgs. Son dos elementos de Python que nos van a permitir utilizar un número indefinido de argumentos en las funciones. Como bien sabrás si has seguido mi curso hasta aquí, cuando creamos una función o un método, los argumentos que tenemos que pasar son los declarados en dicho método o función. Si espera 4, hay que pasarle 4. Ni uno más, ni uno menos. ¿Qué ocurre cuando esto no nos sirve? Hay ocasiones en las que necesitamos que una función obtenga diferente número de valores. Unas veces 2, otras 5, otras 3, etc. Aquí es donde entra en juego args y kwArgs. Empecemos a mi parecer por el más sencillo de los dos, args. El nombre de args viene de argumentos, te lo digo por si así lo memorizas más fácil. No obstante, el nombre args o kwArgs son por convención. Puedes poner un asterisco y object o cualquier otra cosa en lugar de poner args. Lo único que hace Python es identificar un asterisco como args y dos asteriscos como kwArgs. Ahora verás el uso de cada uno de ellos, así que no te preocupes si no estás entendiendo esto. El parámetro especial args permite en una función pasar opcionalmente un número variable de argumentos posicionales, los que seguimos con un orden. Para que empieces a verle un poquito el uso a este args, vamos a ver parte del código propio de Python. Un buen ejemplo es una de las funciones predefinidas de Python, la llamada print, que hemos utilizado desde el primer capítulo. Por si no conoces lo que son las funciones predefinidas, que todavía no lo he explicado en el curso, son funciones que no pertenecen a clases y que son propias del lenguaje Python. En pantalla puedes ver una lista, en la versión en la que estoy yo, la 3.11, de las funciones predefinidas que hay. Una de ellas, como puedes ver, es print. Pues este código que ves en pantalla no es para ejecutar. Es una línea que he copiado directamente de la referencia propia de Python, en la versión 3.11. Lo que nos interesa en este momento no es todo esto. Esto ya lo explicaré si procede en algún momento. Lo interesante aquí es esto. Si te fijas, pone un asterisco y una palabra llamada objects, aunque podría ser perfectamente cualquier otra cosa, o incluso args. Lo importante, como te he dicho, es que haya esto. Pues al ver esto, quiere decir que tenemos un parámetro especial que va a admitir un número indefinido de argumentos. Y es por esta razón que a un print le podemos pasar varios strings o varios valores de cualquier tipo. Porque si aquí tuviésemos un parámetro posicional fijo, como los que hemos utilizado hasta ahora, cuando utilizásemos un print solo podríamos pasarle un valor. Y si tuviese 2, le podríamos pasar 2. Pero en cuanto pusiésemos el tercero o dejásemos solo uno, nos daría error. Además nos permite dejar el print sin argumentos incluso. Vamos a probarlo. Ejecutamos este print y no hay ningún problema, no sale nada, pero funciona bien. Le ponemos un string, por ejemplo. Funcionaría bien. Le ponemos otro string. También funcionaría bien. Es decir, este objects, que en realidad es un args, es como un comodín que nos permite pasar tantos argumentos como queramos a las funciones o métodos. Vamos a ver otro ejemplo. He creado una función que utiliza un único parámetro especial. Tenemos una variable con un valor de 0, simplemente para que se vaya incrementando lo que se muestra en la consola. Y aquí lo que estoy haciendo es iterar con este bucle los argumentos que se vayan pasando en args, para poder mostrarlos aquí, dentro de la propia función. Es simplemente una prueba más para que veas un poquito el uso de args. Pues en la llamada, aquí en este caso le paso 4 argumentos. La función funciona correctamente. Y si le paso 3, ¿qué ocurrirá? Pues lo mismo, funcionará pero con 3. Gracias a esto podemos crear funciones comodín que van a aceptar un número X o N, llámalo como quieras, de argumentos. De esta forma podemos crear funciones que vayan admitiendo todo lo que le vaya pasando al usuario, sin tener esa restricción fija. Habrá otras ocasiones que sí, que necesitemos que se pasen exactamente 2 argumentos.
En ese caso utilizamos los argumentos posicionales de siempre. Incluso aquí, si no le paso ningún argumento, no saca nada como pasaba con el print, pero no da ningún error. Aquí el bucle for no tiene nada que iterar porque no hay argumentos pasados. Para comprobar lo que devuelve args, podemos imprimirlo. Así sabrás qué es lo que está iterando el bucle del ejemplo anterior. Lo que nos devuelve es una tupla con todos los argumentos. Pues aquí está la trampa. Creemos que le estamos pasando los argumentos que queremos a args, cuando es una mera ilusión, ya que en realidad le pasamos solo uno, que es la tupla. KWArgs es lo mismo que args, solo que en este caso permite un número de argumentos variables, pero con clave, no posicionales. De ahí su nombre, KW de keyword y args de arguments. Argumentos de clave. Recuerda que los argumentos posicionales eran los que hemos utilizado en el ejemplo anterior, y que los argumentos de clave eran los que no tenían una posición fija, es decir, teníamos un nombre de argumento y un valor. Como puedes ver, no tiene mucha pérdida. Seguramente no le ves todavía el uso práctico para realizar cosas, pero esto lo haremos en próximos capítulos. Así que lo único que quiero que entiendas en este capítulo es cómo se pasan estos argumentos y qué es lo que acepta cada uno. Vayamos a la prueba de fuego, su uso en un ejemplo. Para ello volvemos a los diccionarios, los cuales están ligados al uso de KWArgs, dado que lo que devuelve es un diccionario en lugar de una tupla como hace args. Y esto es básicamente porque los diccionarios tienen estructura de clave-valor, como los argumentos de clave, y por eso podemos pasarle estos argumentos mediante un diccionario. Primero de todo veamos el método keys. El método keys es un método empleado para obtener solo las claves de un diccionario. En el capítulo 7 del curso hablé y mostré ejemplos de diccionarios Python. Te recomiendo que le eches un repaso rápido si no lo recuerdas muy bien. En ese capítulo no utilizamos métodos para ir accediendo a los elementos de los diccionarios. En este capítulo te voy a enseñar esto. Pues aquí te traigo un ejemplo con KWArgs. Primero de todo ejecutamos esto. Nos imprime clave 1, nombre, clave 2, apellidos y finalmente clave 3, edad. Pues esto son los argumentos de clave que he pasado aquí en la llamada a la función claves. Gracias al método keys estoy devolviendo en cada línea, en cada print, la clave de estos argumentos. Aquí tenemos el contador que está a 0, iteramos KWArgs, es decir, todos estos argumentos que le pasemos, sean los que sean, y se va incrementando el contador, sencillamente para que me diga aquí clave 1, clave 2, clave 3. Y aquí imprimimos en cada línea lo que devuelve KWArgs, lo que se obtiene con este método, que es la primera vuelta, nombre, la segunda apellidos y la tercera edad. Y aquí, lo que te he dicho, si pones otro argumento de clave más, pues la salida en la consola tendrá 4 claves. Esto es sencillamente lo que permite hacer args y KWArgs, es decir, dejarnos la flexibilidad de ponerle tantos argumentos como nos dé la gana, en uno posicionales y en el otro de clave. Ya está, no tiene más misterio que este. Bueno, vamos a simplificar este código por si acaso no lo estás entendiendo muy bien. Lo ponemos como antes, con el ejemplo de args. Imprimimos directamente el conjunto de KWArgs. Lo que nos devuelve, por lo que vemos aquí, las llaves, los puntos, clave, valor, es un diccionario completo. Si tenemos en Python un método para obtener las claves de diccionarios, también tenemos que tener otro para obtener los valores, pues este se llama values. Aquí tengo la misma función de antes, solo que en este caso captura los valores y no las claves. Ahora valor 1 es Javier, Gómez de la Barca y 27. Puede que te plantees la forma de obtener tanto la clave como el valor, pues lo podemos hacer con otro método más, el método items. Este nos va a devolver un valor y una clave, todo a la vez. Pues por aquí tengo preparada la función, que es exactamente igual, solo que en este caso cambio el método por items. Y aquí lo que nos imprime, con cada resultado, con esta variable de aquí, es esto. Tuplas. Pues items lo que hace es devolvernos el conjunto de clave-valor como una tupla de 2 posiciones. Lo bueno de las tuplas es que se pueden iterar fácilmente. En Python contamos con una función predefinida llamada la cual es capaz de crear un diccionario a partir de argumentos de clave. Es básicamente otra forma de crear diccionarios. Su uso sería este. Ponemos la función dict y después le pasamos argumentos de clave. A partir de estos argumentos de clave se construye un diccionario. Es una función constructora.
La forma que te había enseñado hasta ahora de crear diccionarios es esta. Como puedes ver, con es mucho más cómodo escribir las claves, ya que estas no tienen que ir entre comillas, aunque sean de tipo string. Por ejemplo, nombre, lo tengo que poner esta clave como tipo string porque es un string. Sin embargo, aquí, como admite argumentos de clave, y esto es una función, pues le podemos pasar estas claves con total normalidad sin poner en tipo string, así. Luego no utilizamos los dos puntos, sino que asignamos un valor. La forma de acceder a las claves y valores es la misma en ambos casos. Gracias a KWArgs se puede crear una función que acepte directamente un diccionario entero como argumento. Mira la llamada. La llamada la estoy haciendo con 2 asteriscos. Pues bien, para pasarle un diccionario directamente a la llamada, cuando tenemos en una función o método el uso de KWArgs, lo tenemos que hacer indicando estos 2 asteriscos y el nombre del diccionario. Si le pasamos directamente a esta llamada el nombre del diccionario, así nos va a dar error, así que recuérdalo cómo funciona. Si ejecutamos esto, lo que hace es devolvernos las tuplas con la clave y valor. Eso quiere decir que se ha pasado correctamente el diccionario usuario1 a la función. Un ejemplo que te puedo dar ya sobre el uso de esto es crear un diccionario con los valores de conexión MySQL y utilizarlo de esta forma. Es decir, ponemos aquí un diccionario o en una hoja externa los valores de conexión, host, localhost, user, root y todo eso, y luego en una función de conexión a la base de datos y tal, le pasaríamos directamente el diccionario, sin tener que estar llevando el diccionario con los datos de la conexión a cada hoja que creemos de Python, o que estén incluso en la misma hoja. Pero bueno, todos estos ejemplos ya los iremos viendo, y seguro que entenderás mucho mejor el uso de todo esto. Otra cosa que podemos hacer es utilizar parámetros fijos en las funciones junto con args y KWArgs. Mira, te voy a poner un ejemplo con args. Una función de multiplicación, la cual admite primero 2 argumentos posicionales fijos y finalmente un argumento comodín como es args. ¿Qué quiere decir esto? Pues que siempre a esta función le tendré que pasar primero estos 2 argumentos obligatoriamente y después puedo optar por añadirle un tercero, un cuarto, un quinto, un sexto, si quiero, pero esos no serán obligatorios. Estará sujeta esta función a que en la llamada le pasemos al menos 2 argumentos. Aquí este return está haciendo la multiplicación de los 2 valores fijos por 2 argumentos de estos. Esto no es de mucha utilidad, pero es para que entiendas cómo se colocan estos argumentos. Pues en este caso me haría la multiplicación de todos estos valores. ¿Por qué digo que esto no es muy útil? Pues mira, en este caso, en este código, si queremos multiplicar otro número más, no serviría de nada, puesto que aquí no está especificado que multiplique otro args. Si ejecutamos esto, no da error, pero da el mismo resultado. Está multiplicando 10 por 4 por 50 por 6. Y el 7 este lo acepta, pero en la función no hay nada que hacer con ello. Y para utilizarlo así no sería muy útil, la verdad, ya que para esto utilizamos 4 argumentos fijos. Supongo que te habrás fijado cómo funciona esto, que pone args 0, args 1. Pues esto es como las tuplas o las listas. Básicamente le estamos indicando la posición argumental 0 y la posición argumental 1, que sería el primer argumento, el 0, y el segundo, el 1. Y ya está. Y aquí para añadir un argumento de estos para el 7 o el número que le pasemos, otro valor más, pues pondríamos args 2. El orden es muy importante. Primero deben ir siempre los parámetros fijos en la declaración de la función y después args o KWArgs. Si lo pones como en este ejemplo, te va a dar error. Aquí tenemos un argumento fijo, args, que nos permitiría poner los argumentos que queramos, y después otro argumento fijo más. Nos dice que no le estamos pasando un argumento para el parámetro posicional y. ¿Por qué ocurre esto? Pues sencillamente es porque 10 se está tomando como x, 4 como args, 50 como args, 6 como args. Y si ponemos aquí más valores, todos estos como args. Porque args permite un número indefinido, podemos pasarle los que queramos. Entonces esto se queda a la sombra de args. Nunca podemos llegar a este parámetro
que al ser un parámetro fijo es obligatorio. Es un argumento posicional y siempre lo tenemos que especificar, pero no podemos, porque args está por en medio. Por lo tanto, primero argumentos fijos y luego args o kwargs. Bien, para que no te quedes con mal sabor de boca, como que no hemos hecho nada con args, por ejemplo, vamos a ver este pequeño ejemplo de aquí. Hasta ahora hemos hecho varias funciones de suma, de resta, de multiplicación y demás. En la llamada le pasábamos los operandos, los valores que queríamos utilizar para la operación. Y cada llamada a esta función, como es multiplicación en este caso, nos devolvía un resultado de una multiplicación, según el número que le pasásemos por argumento. Pues bien, estas funciones solo estaban preparadas, porque eran posicionales, para funcionar una vez en cada llamada. En lo que ves en pantalla, si quitamos este bucle, pues nos quedaría una multiplicación. Supongamos que esto es una función posicional normal y corriente, como las que hemos utilizado hasta ahora. Y ponemos el número 1, que sería x, e y el número 2. Y queremos que con los dos argumentos que nos pase el usuario para estos parámetros, se realice una multiplicación en cada llamada. Esto ya lo hemos dado. Pues nada, sería x por y. Y aquí le imprimimos el resultado en cada llamada. Pues bien, le pasaríamos sencillamente, pues que quiero multiplicar 10 por 5. Ya está, le pasamos los dos argumentos posicionales y multiplicamos. Bien, que yo quiero realizar otra operación más. Pues hago otra llamada. Pues bien, gracias al uso de args, como pequeño ejemplo, te muestro esto de aquí. Tenemos un bucle que itera todos los argumentos que le vayamos pasando y mediante estos valores los podemos utilizar luego dentro de la función. Entonces, ¿qué crees que va a hacer esta función de aquí? Multiplicar, en este caso, 10 por 10. ¿Vale? Saca 100 y puedes decir no tiene gran ventaja frente a la otra o ninguna. Pero realmente ahora lo que podemos hacer es realizar varias multiplicaciones en línea. Es decir, que yo quiero hacer 15 multiplicaciones. Pues le pongo aquí los números que quiero multiplicar por ellos mismos. Voy poniendo todo lo que quiero. Y en la consola me aparecen directamente todas estas operaciones. La primera era 10. Pues 10 por 10 es 100, etc. ¿Que no queremos multiplicar este número por sí mismo? Pues realizamos otra cosa. Queremos que los números que le pasemos a la llamada se multipliquen por 15. Pues ya está, se multiplicarán por 15. Y va a ir obteniendo cada uno de estos valores. Y de esa forma tenemos funciones más especiales, por así decirlo. Este es un pequeñito ejemplo que realmente no es súper práctico, pero con él ya puedes ver un pequeño uso de args. Ahora determinará tu experiencia, la imaginación que tengas y todo lo que puedas ir añadiéndole a args, sabiendo cómo funciona, para construir cosas probablemente increíbles. Sencillamente son herramientas para facilitar ciertas tareas. Y en casos como este, pues mira, he realizado una sola llamada que en realidad ha sido como 7 y podrían ser las que quisiera. Pero bueno, estos valores se los podríamos pasar perfectamente a una función de otra manera. Podríamos crear una tupla, iterar esa tupla con el bucle, ir haciendo multiplicaciones. Son diferentes formas de hacer las cosas. Pero aquí la cuestión, la gran diferencia es que lo hago directamente sobre los argumentos. Pasemos a otra cuestión. ¿Se puede utilizar args junto con kwargs? La respuesta es que sí. Aquí tienes un ejemplo. En la función datos estoy utilizando primero args. Después, como segundo parámetro, le doy un kwargs. Aquí sencillamente estoy imprimiendo cada uno de ellos para que veas los valores que se están obteniendo. En la línea 5 he declarado un diccionario con argumentos de clave para pasarle todos los que quiera a kwargs. Pues bien, aquí en la llamada voy a poner todos los args que quiera, en este caso son 3, pero podrían ser 500, y después en algún momento, cuando ya he terminado de poner todos los argumentos de args, pongo los dos asteriscos y llamo al diccionario. Le paso como argumento este usuario 1. Python aquí ya sabe que tiene que finalizar la parte del args y pasar ya al parámetro kwargs. Y ahí es donde obtiene este diccionario. Si ejecutamos esto, tenemos en la salida primero este print de args con todos estos argumentos de args y después tendríamos el diccionario con todos los argumentos de clave.
¿Qué ocurre si primero le pasamos kwargs y después args? Comprobémoslo. Pondríamos kwargs y después args. Aquí ya me está marcando un error. Y dice que este parámetro no puede seguir a estos dos asteriscos. Y si aquí, por mucho que queramos hacer esto, de intercambiar los argumentos en la llamada, no nos va a funcionar. ¿Ves? Todos estos estarían en error. En este caso el error, como puedes ver, estaría aquí. Sencillamente me está diciendo que esto no puede ponerse después de los argumentos estos de clave. Por lo de la convención de nombres de args y kwargs que te he comentado al principio. Podemos cambiar, tal y como he explicado, esto por cualquier otra palabra. Como veías en el print que ponía objects. Pues aquí tienes un ejemplo. Estoy utilizando args con la palabra argumentos. Y una vez lo pongo aquí como argumentos, en el resto de la función me refiero a ello como argumentos, no como args. Y en el kwargs lo mismo, le pongo un nombre que yo quiera y después me refiero a esto de la misma forma. Lo importante siempre es, para que Python los distinga, es que tengan este asterisco para args y 2 para kwargs. Y en este caso, faltaría aquí los dos asteriscos. No te olvides de eso. Bien, ejecutamos. Y el funcionamiento es exactamente el mismo del ejemplo anterior. Y estamos utilizando nuestras propias palabras. Que no te confunda que haya puesto aquí este nombre de parámetro con el valor que le paso de argumento. Porque aquí no tendría sentido que yo le dijese argumentos de clave. Siendo que yo lo que quiero pasar como argumento es el diccionario usuario. Y se lo paso al parámetro argumentos de clave. Bueno, esto es algo que ya he explicado anteriormente. Pero por si acaso no le veías la relación a poner aquí usuario 1 y que el nombre del parámetro se llame argumentos clave. Y hasta aquí este capítulo, espero no haberte aburrido demasiado, es un capítulo totalmente necesario y seguramente te queden un millón de dudas sobre para qué puedes utilizar esto. La verdad es que estoy de acuerdo contigo si piensas que realmente en este capítulo no le estamos dando una utilidad real al uso de args y kwargs. Lo que pasa es que para empezar a utilizarlo debes aprender cómo funciona, y eso es lo que he hecho en este capítulo. A partir del siguiente iremos utilizándolo con ejemplos prácticos, y verás cómo ocurre con ese print de Python que podemos utilizarlo a nuestro favor para crear muchas cosas de una manera muy práctica. Te dejo unos pocos ejercicios para que practiques un poco a ver si has entendido cómo funciona la sintaxis y orden de estos argumentos especiales. Llegamos a la parte de ejercicios de Python correspondientes a este día 22 del curso. Ejercicio número 1. Arregla esta función de sumas con lo que creas que le falta para que funcione. El requisito es que sume correctamente sin modificar la línea 2, la del print. Da igual cuáles sean los valores a sumar, puedes ponerle los que quieras. Pues una posible solución sería esta de aquí. Se le añade args en la zona de parámetros para poder usarlo dentro de la función y le pasamos 3 argumentos. Ejercicio número 2. ¿Ves algún error en este código? Pues sí, hay un error, que es este de aquí. El hecho de declarar argumentos posicionales después de args. El orden correcto sería este. Primero los posicionales y después args. Después, dentro de la función podemos utilizar estos argumentos como queramos. No importa que args venga al último. X e Y lo podemos utilizar en cualquier momento, en cualquier posición. Lo que hay que respetar es después la llamada. En este caso se pasa 10 como X, 20 como Y, 30, 40 y 50 como args. Por lo que este args 0, la posición 0, recibirá 30. Este recibirá 40 y este recibirá 50. El mismo orden que especificamos aquí. Y aquí, puesto que X vale 10, pues se pasará aquí un 10 e Y un 20. Crea una función llamada muestraDatos que sea capaz de mostrar los datos de cualquier diccionario que se le pase como argumento, con una frase en la consola. Algo así como esto que ves en pantalla. El ejercicio es libre en cuanto a longitud del diccionario, o de la frase que saques en la consola. Este es solo un ejemplo, puedes extenderte lo que quieras. Lo que quiero que hagas obligatoriamente es sacar todas las claves y todos los valores en la frase.
Ese es el requisito principal. En esta frase de ejemplo, las claves son nombre, apellidos y edad. Los valores son Javier, Gómez de la Barca y 27. En este ejercicio no te voy a dar muchas pistas. Está pensado para que te esfuerces y te cueste un poco. Si consideras que es muy complicado y crees que no lo vas a poder hacer, inténtalo un poquito, piensa un poco, pero tampoco te entretengas demasiado. Te recomiendo que vayas directamente a ver la solución y aprendas de ella. Seguro que después de verla la entiendes perfectamente, que eso al final es lo importante. Una posible solución al ejercicio sería esta. Puede diferir bastante de la tuya, ya que era un ejercicio bastante libre. La cuestión es que la función sea capaz de trabajar con diferentes diccionarios. El único parámetro que se le pasa es KWArgs, por lo tanto podemos darle un diccionario cualquiera en la llamada. Vale, eso lo primero. A partir de este diccionario vamos a obtener en una tupla, importante esto, las claves con keys y en otra tupla los valores. ¿Por qué estoy realizando esta transformación a tupla? Esto no te lo he comentado para que investigases un poquito, para que vieses errores y fueses buscando, ya que hay que empezar a aprender a solucionar por uno mismo los errores que van sucediendo. Y cuando tenemos un problema, saber cómo enfrentarnos a ello. Si no lo has conseguido, no pasa nada. Estás aquí para aprender. Bueno, pues keys y values, estos métodos, devuelven un tipo especial de diccionario llamado keys y values. Mira, te lo enseño aquí con este sencillo código. Vamos a quitar esto un momento. Y por aquí imprimo lo que obtiene claves y lo que tiene valores. El tipo de dato, ¿ves? Estos dos tipos son iterables con un bucle, como puedes ver en este ejemplo. ¿Ves? Aquí el mismo print de clave y el de valor lo estoy iterando, para demostrarte que estos tipos que se devuelven, especiales, son iterables. ¿Ves? Los podemos iterar perfectamente. El primer bucle devolvería las claves y el segundo los valores. Pero con estos tipos no se puede acceder directamente a una posición del índice y utilizarla como hacemos en las tuplas o las listas. Hay formas, pero no quiero complicar más la cosa. Así que, directamente, una de las formas más sencillas sería pasar esto a lista o a tupla. Y es por ese motivo que lo utilizo así. Después en el print voy formando la frase con las posiciones de las tuplas de cada una de estas claves y valores. El claves 0, si le paso este diccionario, usuario 1, claves 0 será nombre. Obtenemos aquí en claves una tupla con cada una de las claves, pues la posición 0 de la tupla es nombre. La posición 1 sería apellidos. Pues buscamos aquí claves 1. Sus apellidos son tal. Y lo mismo hago con valores. Obtengo en una tupla todos los valores de cualquier diccionario que le pase a KWArgs y los voy posicionando aquí. Entonces en este código, cada vez que llamemos a la función, le podemos pasar un diccionario de las mismas características e imprimirlo con total normalidad. En la primera llamada, pues sale el nombre, es Javier, sus apellidos son Gómez, tal y cual, y en el segundo el nombre es Andrea, el siguiente diccionario. Y así con tantos diccionarios como le pasásemos a esta función. Poderse se podría mejorar perfectamente, ya que esta función solo admite diccionarios iguales a estos, que tengan 3 claves y 3 valores. Pero no quiero complicar más el asunto. Iremos viendo muchos más ejemplos para que empieces a trabajar con soltura con KWArgs y con Args. Ya sé que al principio se puede volver aburrido el tema y quizás difícil de entender hasta que tengáis unos cuantos ejemplos prácticos. Si os quedan dudas, por supuesto dejadme un comentario. Os intentaré contestar siempre. El problema es que ya no me da el tiempo para contestaros a todos, ya que cada vez hay más y más comentarios. Pero bueno, en la medida de lo posible intentaré ayudaros. Nada más que añadir a este capítulo, el siguiente será más dinámico para que no sea tan pesado como este. Nos veremos muy pronto con más novedades. Espero que tengáis un bonito día. ¡Hasta la próxima!